Gracias por sintonizar a Mujeres de Enfoque. Vamos a empezar de un solo. Vamos a estar en la escritura en Hebreos 12, versos 1 y 2. Tengan su Biblia, tengan un cuaderno, un lápiz, pluma, un marcador. A mí me encanta marcar mi Biblia, los versos. Me encanta escribir en mi Biblia apuntes, notas, algo que Dios me hace entender, entonces lo pongo en mi Biblia. Créame que no es pecado marcar su Biblia ni estar apuntando notas en la Biblia, no es pecado y te animo que lo hagas. A mi edad, en esta etapa de mi vida, se me olvidan más cosas. Entonces es mejor para mí tenerlo a la mano y estar marcando. Eso me ayuda a recordar mejor lo que he escuchado, lo que he aprendido. Así que les animo, cualquier método que funcione para ustedes, háganlo, porque es importante reconocer qué es la palabra y retener sus principios, ¿ya? Así que vamos a empezar en Hebreos 12:1. ¿Ya? Y la palabra de Dios lee así. Yo estoy leyendo de la versión La Biblia de las Américas. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Interesante que aquí el autor, que no conocemos quién es el autor del libro de Hebreos, está comparando la vida cristiana como un corredor de una carrera. Entonces, yo nunca he sido atleta, no he entrenado para correr en una carrera, pero sé de que se necesita entrenamiento. Y así como entrenamiento para correr una carrera, necesitamos entrenamiento en lo que dice Dios, cómo aplicarlo, cómo entenderlo, y todo eso se base en lo que está escrito en su escritura. Es importante para nosotros tener conocimiento de la palabra de Dios para poder aplicarla. En el conocimiento, es parte de la carrera, es parte del caminar con Dios, pero más es la aplicación. Así que el entrenamiento siempre es por la palabra de Dios. Y aquí en verso 1, en capítulo 12, hemos leído que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Y los testigos son los héroes de la fe mencionados en el capítulo 11, que fueron testigos de la fe y que sirven de ejemplo de lealtad y fidelidad a los creyentes del Nuevo Testamento mientras corren la carrera. Es muy interesante. Si uno ve en capítulo 11, hay varios nombres, varios santos que fueron incluidos aquí en este capítulo y se consideran ser héroes de la fe. Y uno de estos que me encanta, pues todos me encantan, pero este en particular es Enoc. Enoc dice que fue trasladado. Enoc fue trasladado. Eso se encuentra en Génesis capítulo 5, verso 24. Tú puedes leerlo ahí, pero lo más interesante es que dice la escritura ahí que Enoc anduvo con Dios y desapareció. Esa es la primera parte del
24. Yo me imagino que la vida de Enoch era tan devoto para Dios, era tan lleno de fe, creía a Dios, amaba a Dios, siempre buscaba a Dios. Y me imagino que su vida era un proceso de acercamiento a Dios. Me imagino que cada día que Enoch anduvo, que caminaba, era como que Enoch anduvo con Dios. Era un día. Enoch anduvo con Dios. Otro día. Enoch anduvo con Dios. Entonces me imagino que esto fue así. Enoch anduvo con Dios. Anduvo con Dios. Anduvo con Dios. Anduvo tan cerca con Dios que Dios lo tomó, porque desapareció de un solo. Y Enoch no experimentó la muerte física. Imagínense esta fe de Enoch. Uno lo tiene como ejemplo, ¿ya? Dice que era ejemplo para los del Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento, pero ahora nosotros que ya tenemos la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, incluyendo el Nuevo Testamento, si hubiera tenido otra lista de héroes de la fe, incluyendo los del Nuevo Testamento, a Pablo estoy segura que estuviera también apuntado allí. Para Pablo, los héroes de la fe fueron ejemplo, porque él era uno en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no fue escrito en ese entonces. Pero ahora tenemos esa ventaja, que tenemos el Nuevo Testamento, tenemos toda la Biblia a nuestras manos. Y nosotros necesitamos obtener conocimiento por medio de la Biblia para saber cómo es que vivían sus vidas, cómo creyeron en Dios, cómo tenían fe y ser ejemplos también para nosotros hoy en día. Y aunque muchos de ellos eran, como Pablo, pues por supuesto es hombre, pero aún es ejemplo para nosotras, siendo mujeres, porque creemos en el mismo Dios. Entonces, esa es de la gran nube de testigos que se está refiriendo en el verso 1 aquí en Hebreos 12. La palabra también, y eran una nube de gran testigos. La palabra testigo en el griego es marturon. Marturon significa testificar con veracidad de un asunto. Ellos tenían mucho que creerle a Dios. Y era la fe que fueron incluidos en este capítulo 11 de Hebreos. Héroes de la fe, ¿verdad? Entonces ellos testificaban con veracidad de un asunto. Y también esa palabra, marturón, vino a significar un testigo que muere por su fe. O en otras palabras, un mártir. Y muchos que eran héroes de la fe llegaron a ser mártires. Dieron sus vidas específicamente en el Nuevo Testamento. Así que ellos testificaban con veracidad de un asunto. ¿Qué asunto? Pues de Jesús, de Dios. ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué cumplió? ¿Qué hizo? ¿Por qué vino? Así que muchos llegaron terminando a ser mártires. Pero regresando al verso 1, hablamos de esta gran nube de testigos, que significa testigos, y también dice, despojémonos de todo peso, despojémonos. Es como andar con menos ropa, quitarse cosas, ¿ya? Entonces, como uno que corría en una carrera sería estorbado por mucha ropa,
así nosotros, los creyentes también, somos estorbados por cosas no necesariamente malas, pero sí dañinas para el progreso espiritual. Uno tiene que examinarse, entre tú y Dios, entre yo y Dios, tenemos que examinarnos para ver qué cosas hay que ponemos mucha atención en vez de poner más atención a la palabra, a Dios. Entonces, es algo muy íntimo que tenemos que pasar, que permitir Dios examinar nuestro corazón para despojarnos, quitarnos de esas cosas, otra vez, no necesariamente malas, pero sí dañinas para nuestro progreso espiritual. De veras, hermanas, yo quiero progresar espiritualmente. Yo no he logrado llegar. Yo no sé todo lo que necesito saber. Yo he estado en la escritura muchos años. Yo soy cristiana muchos años y aún no sé todo. No sé todo de Dios, no sé todo de su palabra y sigo aprendiendo diariamente. Así que hay que despojarnos, ¿ya? De ese peso, cualquier cosa que sea, que estamos concentrándonos más en esas cosas que en Dios, ¿ya? Y sigue la escritura, el verso dice, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Cuál pecado sería eso? Podríamos tener una lista, imaginarnos de cada pecado que tan fácilmente nos envuelve. Pero aquí yo creo que el autor está hablando más, teniendo en mente el pecado específico de incredulidad. Muy interesante, porque lo opuesto de fe es duda, incredulidad. No puedes creer y tener un poco de incredulidad. Fe no incluye duda. Es fe, es algo que se espera, que no se ve. Esa es la fe. Y la fe es dada por Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, vamos a ver. Así que si vemos en Hebreos un ejemplo de esto, en Hebreos 3, ¿sí? Hebreos 3, verso 12. Dice, ten cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Interesante, no es suficiente que el autor diga que es malo, que no haya en el corazón incredulidad, pero dice que no haya en un corazón malo de incredulidad. Ese es interesante, ¿no? Así que me parece que sí, en este contexto, regresando a este capítulo 12, verso 1, que está hablando de ese pecado que tan fácilmente nos envuelve. Un poquito de duda, de incredulidad en nuestro ser es más fatal. No podemos permitirlo. Es creer en Dios, punto. Creer en su palabra, punto. Es tener fe, la fe de Dios, punto. No tener condiciones. Yo creo, pero no. El pero canceló el hecho que dijiste que yo creo. No concuerda. Así que lo opuesto de la fe es la duda. No podemos tener eso en nuestro corazón. Y como leímos en ese verso 3:12, que
de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. No vamos a hacerlo. No podemos dejar ni un poquito de duda en nuestro corazón, ¿ya? Así que seguimos en el verso 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ese es el lema de Mujeres de Enfoque. Puestos los ojos en Jesús. Y el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Así como el corredor se concentra en la meta, ¿ya? Tiene sus ojos fijos en dónde va a terminar su carrera. Bueno, también el creyente debe concentrarse en Cristo Jesús, porque seguirle a Él es la meta de la vida cristiana. ¿Me escucharon? Esa es la meta, esa es mi meta, debe ser tu meta. Puesto los ojos en Jesús, porque debemos tener toda nuestra concentración en el premio, quien es Jesús, ¿verdad? Así que Él es el autor y consumador de la fe. Él es. Cuando nos concentramos en Jesús, nos fijamos en Jesús, la fe de Él está depositado en nosotros. Por seguirle a Él, por creerle a Él, por recibirle a Él, entonces no tenemos nosotros que obtener fe, no tenemos que trabajar para ganar una fe. No, la fe es de Jesús, ¿ya? Entonces hay que ver a Jesús, concentrarnos en Jesús, porque como autor de la fe, Jesús es quien abrió el camino a la presencia del Padre. Ahí está la clave, gloria a Dios. Jesús, yendo a la cruz, es el autor para nosotros estar en la presencia de Dios, Dios Padre. Eso es lo que cumplió Jesús. Y como consumador, ¿ya? Él, Jesús, es el guía y el que completa la fe del creyente. Como les dije, no es nuestra fe, no tenemos que ver dónde vamos a tener fe, cómo vamos a trabajar la fe. No, no, no. El consumador de la fe, Él es el guía. Él es el guía que completa la fe del creyente, de mí, porque yo soy creyente, de ti, si eres creyente, ¿ya? Así que es muy importante reconocer que es la fe de Jesús, ¿ya? Y Él la perfeccionó. Él cumplió la obra de la redención mediante su muerte, mediante su resurrección y mediante su ascensión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Consumado es. Él dijo, Jesús dijo, cuando respiró, su último respiro, dijo, consumado es. Es Jesús, más nada. Es Jesús. Él cumplió la obra de la redención mediante su muerte, su resurrección y su ascensión. Ahora, interesante que sigue el verso, aquí en verso 2, dice, y el gozo puesto delante de él. Ahora, nos damos cuenta que Él sufrió una muerte horrenda. Muerte de cruz era horrenda. Y aún aquí dice el gozo puesto delante de Él. Pues para Él era gozo
morir es este tipo de muerte? Bueno, Jesús aceptó. Aquí es algo magnífico para nosotras, ¿ya? Jesús aceptó los sufrimientos. Él aceptó los sufrimientos de la cruz, de la muerte en la cruz, porque contaba con el gozo que le esperaba al cumplir la obra de redención. Al cumplir esta obra, Él regresó al Padre. Y no solo eso, esa obra de redención, entonces se nos presentó a nosotros. Y por el hecho que Él cumplió todo eso, nosotros también somos hijas de Dios. Por todo lo que ha hecho Jesús, tenemos directa comunicación con el Padre. Y llegamos delante de Él, hacia su presencia. Ese es el gozo de Jesús. El sufrimiento, el hecho de que pasó todo eso, no era la prioridad para Él. La prioridad en el gozo era que cumplió esa obra de redención. Y eso le trajo el gozo. Así que el escritor da el ejemplo de Cristo para que sus lectores sigan el ejemplo de fidelidad a Jesús, de Jesús digo. Él es nuestro ejemplo. En esta vida podamos tener muchas circunstancias que nos pesen, que parece que es tan fuerte que quizás no hay salida, es lo que pensamos, pero con Dios sí hay salida. Él promete no darnos más de lo que podemos sobrellevar. Amén. Esa es una promesa de Él. Así que, otra vez, el escritor da el ejemplo de Cristo para que sus lectores sigan el ejemplo de la fidelidad de Jesús, nuestro ejemplo. Y no solo eso, pero también para que resistan la tentación de desanimarse en sus corazones. Hermanas, yo no sé, generalmente hablando, las mujeres somos más emocionales, ¿ya? Tendemos de llorar más fácil, de enojarnos, de muchas cosas que hay veces ponemos nuestra emoción y la hacemos tan grande que olvidamos las promesas de Cristo, de Jesús. Pero aquí el ser el ejemplo Jesús y nosotros seguir ese ejemplo, entonces no debe de disminuir la tentación de desanimarnos. Yo no entiendo y no puedo juzgar, pero no entiendo cómo es posible, siendo hija del Dios Todopoderoso, recibido por Él por la obra redentora de Jesús, siendo hija de Dios, que ya voy a cambiar la fe, cambiar el gozo y desanimarme. No importa en qué área, por qué razón. Nuestra emoción no puede ser más grande que la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. De veras es un mal agradecimiento de desanimarnos. Dios dio su unigénito. Nos ha librado de muchas cosas. Y nosotras necesitamos aceptar esa obra. Seguir a Jesús, enfocarnos en Jesús, poner nuestros ojos en Jesús, considerar a Jesús en cada momento para resistir la tentación de ser desanimada, de tener desánimo en nuestros corazones. Hermanas,
Yo no digo que es fácil. Yo no, yo no, no recuerdo. Puede ser cuando era más joven que me había desanimado mi corazón por una razón, pero ahora más madura, eh, no hay opción para mí. No quiero dar lugar para esa tentación de tener desánimo. No puedo. No puedo porque yo confío en Dios. Yo confío en lo que Jesús ha hecho. Sé, conozco más y más, entiendo más y más, está más enfrente de mí esta verdad. Así que haber dicho eso, quiero decir de que cuidado, es una tentación de desanimarnos en nuestro corazón. Estemos alertas, estemos enfocándonos en Jesús y su obra redentora. Lo tomemos a Él, a Jesús, como nuestro ejemplo. Y también resistan la tentación de desanimarse en su corazón. Por favor, hermanas. Porque en ese momento es como que si todo lo que Jesús ha hecho y nos ha hablado y conocemos de Él, se va. Todo ese conocimiento se nos va y nos concentramos en el desánimo. Por favor, hermanas, estemos conscientes de esa tentación de caer en ese desánimo. Es muy peligroso para nosotras. Hay veces empezamos un poco y ya cuando nos damos cuenta ya estamos muy profundos en ese desánimo y es muy difícil salir de eso. Hay que guardarnos de la tentación de ser desanimadas, ¿ya? Y solo se puede lograr por seguir a Jesús como ejemplo. Es un consejo de la palabra de Dios, hermanas. Les animo. Nuestras emociones no deben ser más grandes que el ejemplo que Dios da por medio de su Hijo Jesús. Les animo, hermanas. Ahora, siguiendo al verso, el gozo puesto delante, ¿ya? Menospreciando la vergüenza. De igual manera, Cristo, la humillación de los que sufren por causa del Evangelio no tiene comparación con la seguridad de la gloria futura. No importa qué pasemos aquí, no importa que sea algo muy pesado, muy fuerte que pasemos. Lo más importante es que eso es pasajero, no es nada en comparación de la seguridad de la gloria futura. Jesús obtuvo esa gloria futura, ahora está sentado a la mano diestra del Padre. Así que nosotros tenemos esa esperanza que al terminar esta carrera, a entregar esta vida, llegamos al final de nuestra vida aquí en la tierra. Vamos a tener ese futuro glorioso y vamos a estar siempre en la presencia de Dios. Gloria a Dios, hermanas. Hay que poner nuestros ojos en Jesús. Hay que verlo en cada momento. Hay que concentrarnos en Él en cada momento. Eso nos va a ayudar en cualquier situación que podamos pasar, que es fuerte. Tribulación tendremos, pero escape hay. Escape hay. Dios nos da el escape. Hermanas, en todo lo que he hablado, espero que lo más importante que se han dado cuenta es que la palabra de Dios es verdad y necesita estar en nosotros, necesita estar viva en nosotras y la única manera de poder hacerlo es estar escudriñando la palabra.
Yo no lo puedo hacer por ti. Y tú no lo puedes hacer por mí. Tú toma tiempo. Yo sé como mujeres tenemos mucho que hacer. Si trabajamos dentro de la casa o afuera de la casa, tenemos nuestros hijos, todos los quehaceres de la casa. Ya para el final del día estamos exhaustas. Solo queremos ver la cama, ¿no? Pero, por favor, piensen. Es muy necesario que tengamos tiempo con Dios en su palabra. Es muy importante. El beneficio va a ser nuestro. El beneficio va a ser nuestro. Y de allí va también a estar para con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Es algo muy importante. Uno necesita determinar, primeramente, determinar de corazón, voy a estar en tu palabra, Padre. Voy a estar en tu palabra, necesito estar en tu palabra. Y de allí, en tu corazón, toma un tiempo, ve tu horario. Yo sé que cuando ya empiece el día es correr, ¿no? Ya nos conocemos. Hay que correr y hacer, las niñas, las hijas, los niños, todo eso. Y luego no hay tiempo. No hay tiempo para mí con Dios. Mejor hazlo antes de que se levanten todos. Antes. Sería magnífico. Después de que se acuesten todos, pueda ser. No sé. Yo a esa etapa, en esta etapa de mi vida, al final del día a la cama. No tengo energía para estar empezando a leer la escritura. Durante el día, como yo no tengo trabajo fuera de la casa, puedo tener mi tiempo cualquier hora dependiendo en el día. Pero antes de terminar el día para mí, porque así yo sé que mejor me caigo dormida, me quedo dormida roncando. No quiero llegar a eso. Ustedes se conocen su nivel de energía, todo lo que necesitan cumplir y cuándo sería el mejor tiempo para ti que estés con la palabra de Dios. Te animo. No dejes de no hacerlo, porque es muy importante. Tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo. Hay que enfocarnos en Jesús, ¿ya? Y lo vamos a hacer mientras estamos en la palabra. Así que mis hermanas, gracias por este tiempo que han dedicado a esta enseñanza. Espero que Dios nos haya hablado y tomemos el ejemplo de estos versículos de enfocarnos en Jesús. Así que cada vez vamos a estar enfocándonos en Jesús y hasta la próxima necesitamos seguir enfocándonos en Jesús.